Muy bien. Yo lo digo porque en realidad la idea era conversar de algo en lo que estáis metidos todas y todos. O sea que de verdad sentiros libres de que la conversación se extienda hacia la platea. Bueno, el título que le habíamos puesto es El arte de educar, porque Albert me pidió un título y se me ocurrió este, porque con Aster estamos compartiendo pues, muchas reflexiones, muchos espacios de debate político sobre este vínculo del que hablábamos esta mañana, sobre cómo reconectar algo que es increíble que se haya desconectado, que es el mundo de la educación y de la cultura, que como dice Lali, no tendríamos ni que poner la I en medio, ¿no? Porque es evidente que son lo mismo en otros contextos, como dice ella, pero las que estamos en espacios culturales como un museo o en el caso de Esther en una escuela de música y en el caso de Vicente en un ayuntamiento haciendo que esto sea posible, cosa que nos ha encantado. Porque... Yo estoy en la escuela de música. ¿No? ¿Dónde estás? En Llanfra. Ah, bueno. Luego os cuento. Perdón, luego os cuento. Pues el día a día lo que nos dice es que en realidad esto que debería ser como muy evidente, muy habitual, muy fácil, y de lo cual hay tantas evidencias, como hablaba esta mañana Joan Subirats, ¿no? De lo mágico que es cuando se produce esta conexión o cuando se produce realmente esta ocupación, como lo que está pasando en Zaragoza, que luego os contarán, de niños jóvenes en espacios culturales y viceversa, ¿no? De espacios culturales, artistas en entornos educativos, pues ahí surge una magia que es impresionante. Entonces, ¿cómo habiendo tantas evidencias y tantos marcos jurídicos internacionales que ya están ahí, como el último marco jurídico de la UNESCO sobre educación artística, cómo esto no es mucho más fácil en lo cotidiano y en los grises, ¿no? Un poco este es el reto de la conversación de esta tarde. Entonces, bueno, yo quería empezar dándole la palabra a Esther, porque ella, aparte de estar colaborando en muchos procesos de incidencia política claramente, como la Carta de las Artes en la Educación, con el Consejo Nacional de Cultura de Cataluña, o como la Mesa sobre Derechos Culturales en la que estamos trabajando, o como los planes nacionales que se están creando de educación y cultura. Aparte de todo esto, digo, ella tiene una idea loca, que además ya le ha puesto una etiqueta y un nombre, de reproducir estos chanfras, que no son escuelas de música, por todo el territorio, y ella los denomina los centros culturales de atención primaria, ¿no? Entonces quería empezar como dándote el micro para que los cuentes. Bueno, buenas tardes. Pues eso, yo me llamo Esther y llevamos 20 años en un centro que se llama Chanfra, que es un centro de música y artes escénicas, que tiene básicamente, bueno, ahora también tenemos radio, y que tiene básicamente un cuaderno de bitácora y una hoja de ruta que se basa en 5 principios, 4 y un quinto que podemos añadir, que son la generosidad, el compromiso, la permeabilidad, la confianza y la cooperación. Y la permeabilidad para nosotros es un principio muy importante, que tiene que ver que tú vienes de acá, yo vengo de acá y nos encontramos en la esquina. Chanfra en catalán quiere decir esquina, ¿sí? Y es mucho esta idea de fluir, de que la gente no nos importa la edad que tenga, no nos importa si tiene o no papeles, no nos importa si duerme en casa o en la calle, en cualquier momento del año tiene que poder venir y participar. Y además es desde una perspectiva de largo recorrido. No es, yo recuerdo hace 20 años cuando empezamos que fui a la Caixa. ¿Hay alguien de la Caixa? La Caixa es Mordor. Y fui a la Caixa para pedir ayuda y me dijeron, ¿pero esto cuánto va a durar? Y yo decía, siempre. Y eso no entienden. Y como no lo entienden, pues lo tenemos que demostrar, ¿no? Y seguro que todos vosotras os hartáis de demostrar que hay cosas que se pueden hacer. Aunque tú no te lo creas, pues sí, se puede hacer, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Hace 20 años que estamos en el barrio del Raval trabajando, también estamos en la zona norte. Hemos trabajado mucho en red, trabajamos con Palau Vinclas, trabajamos con arte, trabajamos con muchísimos, porque la red es un principio nuestro muy importante. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que esta permeabilidad genera la participación, en principio queríamos de niños y jóvenes, pero ahora tenemos
personas que vienen del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu con problemas de salud mental, vienen mamás con bebés, trabajamos con distintas fundaciones, con personas adultas, con todas las edades. Hacemos visitas preciosas a las viviendas de Reina Amalia con la gente mayor cada mes y hay un tema de contacto intergeneracional muy bonito. Pasan muchas cosas preciosas, ¿no? Y tienen que ver con que estamos allí y tienen que ver con el vínculo y tienen que ver con la dignidad de las personas y tienen que ver con historias muy, 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 muy importantes. Y entonces, yo tengo algunos jóvenes en Xamfrà que hace ya años que dicen, bueno, Esther, ¿y para cuándo más? ¿Para cuándo más xamfrans, no? Pero nosotros no lo vamos a hacer porque nos vamos a morir. Bueno, eso seguro, eso todos. Pero no se puede con todo. Entonces, hay una cosa importante, que es que te das cuenta que cuando tú generas espacios de oportunidad, y luego Vicente también nos contará cosas de estas, ¿no? La gente no es tonta. Y cuando la gente se da cuenta que eso es una oportunidad de dignificación vital, de mejora vital, de capital humano, de capital social, pues la gente participa. Entonces, eso hay que generarlo desde una enorme permeabilidad, porque si no, a la primera barrera ya no vamos a llegar a los más vulnerables, ¿no? Y una característica también de Xamfrà es que es un espacio no segregado, con lo cual no es un espacio para personas con alta situación de vulnerabilidad, sino que es un espacio para todo el mundo. Y eso quiere decir que mezclamos a personas de clases sociales distintas, de bagajes culturales distintos, de orígenes distintos. Y no en un espacio que te encuentras ahí, sino que son como encuentros improbables, ¿no? Y que entonces es un espacio que te permite, a través de las artes, conocerte y reconocerte mutuamente. Cuando eso ocurre, hay esa magia de la que hablaba Gemma. Y para que eso sea, tenemos que generar que la gente se dé cuenta de que la cultura es el cuarto pilar, pero es que además es un derecho y además es una necesidad. Y para que la gente se dé cuenta de eso, tenemos que generar espacios. Y estos espacios, ¿por qué no podrían ser unos centros culturales de atención primaria? ¿No? Porque, fijaros, si se suprimieran todos los CAPs, los centros de atención primaria, tendríamos una revolución, ¿eh? Pero si cierran los teatros, yo creo que no mucha, ¿sabéis? Y eso es preocupante. Entonces, tenemos que, nosotros que somos los que nos lo creemos, tenemos que generar espacios que se conviertan en necesarios. Y ya sé que parece un oxímoron, pero no lo es, ¿no? Entonces, si generamos esos espacios, la gente descubrirá, ¿no? Porque si no, con las lógicas de, no, es que no participan. Bueno, no participan. Entonces, las personas con necesidades educativas especiales no participarían nunca, ¿no? Las personas que tienen síndromes múltiples que no se pueden comunicar, los sordociegos, todas estas personas, claro que no te van a pedir participar, pero ahí está tu responsabilidad, ¿no? Y tu humanidad. Entonces, vamos a hacer estos espacios. ¿Cómo? No lo sé. Pero tenemos que involucrar a las administraciones públicas y tenemos que involucrar al sector privado. Ahí hay que poner dinero. Porque hay que dignificar también los oficios y los trabajos y de las personas que se dedican a esto, ¿sí? Y que nos dedicamos a esto. Y así. ¿Y hasta cuándo? Bueno, yo siempre digo que remo en una barquita muy pequeña y que tengo un tsunami delante. Que el tsunami se nos va a comer, seguramente, pero no vamos a dejar de remar, ¿no? Porque al final es una actitud vital. Y seguramente lo que hace Gemma desde Conarte, lo que hacemos nosotros desde Xamfrà, lo que hacéis vosotros desde vuestros proyectos, lo que hace Vicente, es una actitud, ¿no? Dicen que si cambias la respuesta haces evolución y si cambias la pregunta haces revolución, ¿no? Pues vamos a revolucionar esto. Al menos vamos a intentarlo. Y acabó el meeting. Bueno. Se acabó el meeting. Bueno,
Yo ahora me gustaría darle la palabra a Vicente, porque en el caso de Zaragoza están haciendo esta revolución, este cambio de pregunta, desde una administración pública, desde un gobierno local, ¿no? Y creo que también es muy interesante ver cómo hay posibilidades en cualquiera que sea el contexto, ¿no? A pesar Vicente, de las dificultades. Lo que dice Galeano, ¿no? De gente pequeña haciendo cosas pequeñas, vamos a cambiar el mundo. Sí, no, para la revolución nos queda, pero bueno, estamos evolucionando, por lo menos. Como ha dicho Gemma antes, me gustaría que me interrumpierais y que esto fuera una conversación, y cualquier duda que tengáis, pues además, como hay experiencias tan enriquecedoras, y sobre todo gracias al Ayuntamiento de Granollers, porque yo he aprendido una barbaridad de un montón de gente y de otros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, comparto un poquillo, pero que me podéis ir interrumpiendo y vamos hablando. Creo yo que en las instituciones museísticas actualmente sí que todos estamos de acuerdo en que el museo que actualmente pide la sociedad es un museo relacional, un museo experiencial o comunitario, que esté cerca de la gente, que esté cerca de su entorno, que ya no sea ese espacio de alta cultura, ¿no? Absolutamente lejano. Creo que esto es compartido actualmente por todos los museos, ¿no? Nosotros que queríamos hacer un acto de fe de esta filosofía, pues debatimos mucho en Zaragoza sobre nuestros museos. En el Ayuntamiento de Zaragoza gestionamos 5 museos. Un museo dedicado al escultor Pablo Gargallo, de escultura vanguardista, podríamos decir, de principios de siglo, y 4 museos arqueológicos, nada que ver estos 4 con el otro, pero 4 museos arqueológicos de sitio de la Zaragoza romana, de la antigua Caesar Augusta. Pues en estos 5 museos tenían algo que era muy parecido, y como todo proyecto nace de un déficit, y es que los jóvenes, especialmente los jóvenes entre 16 y 25 años, no pisaban el museo absolutamente para nada. Conociéndolo todos los chicos y chicas de Zaragoza posiblemente conocen estos museos municipales porque han ido a las visitas escolares, ¿no? Una visita más institucional, didáctica, casi obligatoria, ¿no? Que ellos lo entienden dentro de su currículum. Bueno, no es una forma demasiado atractiva de ver los museos, pero la seguimos haciendo, ¿no? Y creo que se generan buenas sinergias allí. Pero bueno, no habíamos perdido a los jóvenes, a otros sectores también, pero a los jóvenes especialmente. Con lo cual decidimos, tampoco con un gran alarde de originalidad, que mucho mejor que los técnicos tuviéramos algún tipo de iluminación en la que sabemos lo que quieren los jóvenes de nuestros museos, pues que fueran los propios jóvenes los que decidieran, planificaran, diseñaran y llevaran a cabo y evaluaran todas las acciones o las actividades que desde el museo se lanzaban a los jóvenes, ¿no? Con lo cual sería un equipo que serviría de enlace entre los jóvenes de la ciudad y los museos. Por lo tanto, era un proyecto participativo. Pero es cierto también que en Zaragoza, al menos, la participación, esta mañana lo comentaba en una mesa, es una palabra como muy sobada. Muy sobada, ¿no? Y se llamaba participación, al menos en nuestro ayuntamiento, a todo. Al mero hecho de pedir una opinión o de pasar una encuesta de satisfacción, todo eso era participación. Claro, nosotros no consideramos eso mucha participación y quisimos cambiarlo por otro concepto, no sé si muy ambicioso, que es el de influencia, que puedan influir en la institución o en el museo los jóvenes de alguna forma, que su voz de verdad se haga oír y ellos decidan en el ámbito de la institución. Entonces nace este proyecto que se llama Proyecto Rompepuertas. También con poca originalidad, era la idea de romper las puertas estas llenas de polvo de los museos y que ellos sintieran suyo el museo. Además, normalmente en la administración, incluso a los servicios de juventud, el público adolescente y joven les parece un público muy difícil, ¿no? Muy voluble. A veces también piensan que la cultura juvenil es totalmente contraria a la cultura legítima, que es la de los
museos, ¿no? Y además también coincide que los adolescentes ahora mismo, yo creo que es la generación que más producción cultural hace de la historia. Con el móvil es increíble, pero están continuamente haciendo creación, ¿no? Creando. Además, siendo una época en la que más curiosidad, ¿no?, puede tener. Con lo cual, bueno, pues vamos a tratar de atraer a estos jóvenes y generamos ese grupo, el equipo Rompepuertas, que es un equipo residente en los museos que trabaja con nosotros desde octubre, después del Pilar, hasta junio, hasta final de junio, como un curso escolar, y que pueden estar un máximo de 2 años. ¿Y qué hacen ellos en los museos? Pues todo lo que quieren, con libertad absoluta, sin censura de ningún tipo, hasta ahora al menos. Tenemos un gobierno que lo pondrá complicado, pero bueno. Y en todos los ámbitos. Ellos comienzan haciendo en el primer año, que es sobre todo un año formativo, donde aprenden las colecciones que tenemos en los museos, donde conocen el patrimonio, la historia, donde tienes muchas sesiones profesionalizadoras con personas que trabajan en los museos, donde trabajan con muchos artistas de la ciudad y también a nivel nacional, que les enseñan también a encenderles esa chispa creativa que ya de por sí ellos ya atesoran. Y en todos los ámbitos, como os digo. Comienzan haciendo un mapeo, viendo qué cosas del museo para nada un joven las firmaría. Desde las cartelas hasta la museografía, hasta cualquier tipo de discurso que haya en el museo, todo. Entonces ellos nos hacen, pues eso, nos ponen colorados muchas veces y lo hacen muy bien además. Entonces, ¿qué discurso, no, hacia los jóvenes tendría que llevar el museo? Tienen toda esa formación, ellos hacen toda la comunicación del museo hacia los otros jóvenes, ¿de acuerdo? A través de redes sociales. Ellos decidieron que sobre todo querían hacer redes sociales, Instagram y TikTok de los museos. Y además querían hacer otro tipo de campañas, donde ellos diseñan cartelería, donde ellos deciden los soportes de la ciudad donde se ponen, donde ellos, si quieren hacer marketing, street marketing, marketing de calle, ir preguntando a la gente encuestas o qué les parece el museo, lo hacen ellos mismos y nosotros les proporcionamos los medios, pero ellos hacen toda la comunicación. Y ellos, una vez en este primer año de formación, intento ser rápido, porque lleva más cosas. En este primer año de formación se ponen ya manos a la obra y van a realizar ellos los proyectos que consideren. Sobre todo tienen un gran proyecto final, que es la Noche en Blanco. La Noche en Blanco en los museos en Zaragoza la organizan ellos, todas las actividades culturales que hay en el museo lo organizan ellos, con un éxito desde que lo organizan ellos increíble. Tremendo, además, viendo cómo cambia el público de los museos y se convierte aquello casi en una rave, o sea que es maravilloso. Y crean esa Noche en Blanco y durante el segundo año incluso van desarrollando ciclos. Por ejemplo, en esta última Noche en Blanco, que fue el 29 de junio pasado, pues hemos tenido en los museos desde batallas de MCs, batallas de baile, querían sobre todo también dar visibilidad a artistas jóvenes de la ciudad. Teníamos una pasarela de moda con jóvenes diseñadores de moda de Zaragoza que querían convertir al Pablo Gargallo en una especie de Metropolitan, la Met Gala, así, bueno, pues querían hacer algo así. Les interesa mucho la cultura drag y quisieron traer a dos chicas drags que además leían el futuro a la gente. No, quiero decir, todo esto, por supuesto, a nosotros no nos hubiera ocurrido. Era una especie de espectáculo de evidencia en el que la gente, bueno, filas y filas de gente intentando saber su futuro, que esto también habla un poco del mal que estamos todos. Pero bueno. Hicieron una feria de arte joven, jóvenes ilustradores, escultores de Zaragoza, llenaron todo el Museo del Teatro Romano de Zaragoza, con puestos donde vendían su obra, daban a conocer su obra, pero también la podían vender. Espectáculos de circo en el Museo del Foro.
todo esto que os digo sobre todo porque es impensable que en el museo del Foro, pudiéramos colgar un columpio y poner unas telas para que una chica se colgara. O sea, impensable. Claro, los arqueólogos se nos echaban las manos a la cabeza, ¿no? O una cosa tan mínima como que querían ver proyecciones de cine de jóvenes realizadores de la ciudad, pero querían hacerlo como en un cine con palomitas. Pues que en el museo no se puede comer. Esto ya nos lo decían. Imposible comer. Bueno, pues al final logramos que la gente comiera sus palomitas en el cine como si fuera una sesión de cine. O qué más cosas, pues es un espectáculo de circo, desde cosas más lúdicas a más culturales, y ellos también querían ver un poco cuáles eran las sensaciones de la gente, con lo cual creaban estaciones interactivas para que la gente dijera qué les parecían las actividades que hacían ellos, y se inventaban puertas de baño donde la gente escribía, como en cualquier puerta de baño que les había parecido, o pequeñas dinámicas en las que había una flor de un color a la entrada del museo y elegían cómo se encontraba la gente emocionalmente cuando entraba al museo con una flor, y cuando salían veías la diferencia de si estaban mejor, estaban peor. Bueno, pues esto todo son ideas suyas. ¿Cuál es nuestro papel? Apoyarlos, escucharlos, no limitarlos, fundamentalmente. Por supuesto, para esto es necesario, me podéis hacer muchas preguntas, que supongo que os surgirán, pero para esto es necesario el papel de una coordinadora que tenemos del grupo, que hace de moderadora, que tuvimos mucha suerte porque es una persona que ha trabajado en la Tate Modern en un proyecto parecido que había cuando ella era joven, que luego ha trabajado mucho en políticas de museos y comunidad, y que sabe manejar a los chicos y chicas fundamental. Y lo último que digo es cómo se eligen a los chicos o chicas, a estos 25 chicos o chicas. Pues siempre les decimos, no buscamos para nada personas brillantes, ni superhéroes de la cultura, ni gente con unas grandes calificaciones que no sabemos sus calificaciones. Solo queremos, o sea, hay un criterio total que es de diversidad, o sea, que los rompepuertas sean tan heterogéneos como heterogéneo es la juventud que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, hay chicos con diversos orígenes culturales, hay chicos y chicas con diferentes capacidades. Os iba a decir que tratamos de hacer una paridad en género, pero no puede ser, porque el 90% de personas que se presentan son chicas. O sea, tenemos un grupo femenino muy potente y 4 o 5 chicos de esos 25, ¿no? Tenemos un grupo de todos los distritos, tratamos que haya todos los distritos de Zaragoza, y socioeconómicamente que también sean muy diversos. Como no pedimos renta a nadie, ni situación familiar ni social, pues lo hacemos desde los diversos lugares de los que vienen en sus estudios, desde centros sociolaborales, que son chicos que no han podido finalizar su recorrido académico, ¿de acuerdo?, hasta chicos universitarios y chicos que están en la escuela de arte, en escuelas de diseño, también gente, por supuesto mucha gente está vinculada con el arte, con la historia, con las humanidades, con la filosofía, gente de bachilleratos artísticos, bachilleratos de humanidades, pero también viene mucha gente de ciencias, ¿no? Y también tratamos que ahí haya un magma muy diverso y muy rico para que todos puedan aportar. Entonces estamos contentos, pero además estamos muy impresionados de lo que sacan los chavales. Es increíble. Yo siempre lo digo, programan mucho mejor que los técnicos, mucho mejor. Nosotros, por supuesto, hay unos límites, por supuesto el límite económico es el fundamental, pero juegan con el mismo presupuesto que jugaríamos nosotros para programar. Y la lucha más importante es que se sigan creyendo, ¿no?, desde arriba, se sigan creyendo en el proyecto y sigan apoyándola, que por ahora sí. Pero bueno, supongo que os habrán surgido muchas dudas, pero las podemos hablar luego. Gracias. Bueno, sí, sobre todo yo quería tirar también del hilo de esto que has comentado, ¿no? Hay alguien al frente de este proyecto que tiene la sensibilidad de entender esta responsabilidad educativa de los espacios culturales, ¿no? Igual que en el caso de Esther, está trabajando también mucho en formación en el ámbito educativo con los docentes, para que el mundo de la educación también entienda la responsabilidad cultural de sus
programas de sus espacios escolares, ¿no? Y bueno, aquí está también un poco el eje fundamental de la cuestión, cómo aprendemos a cruzar también los límites de la formación de los artistas y los maestros para que de verdad, como está pasando en algunos de los seminarios con los que estamos participando, para que de verdad se generen pues, las preguntas, ¿no? Y las posibilidades de trabajar desde estas perspectivas educativas en lo cultural y culturales en lo educativo, ¿no? Yo quisiera abrir, porque veo que Albert está ya con el micrófono y no sí, monopolizar. Perdona, Gemma, que apunto una cosa que me acaba de surgir. Y queríamos también que la experiencia de Rompepuertas fuera una experiencia prelaboral para ellos. Esta experiencia prelaboral significa que tienen que tener una contraprestación. Entonces a estos chicos, por cada año que trabajan, se les da una beca de 500 euros, que es una cantidad pequeña, muy pequeña, pero les damos esta beca de 500 euros a cada uno de ellos. Además, a los universitarios, por participar en este proyecto, tienen créditos, estos créditos de libre disposición, y en los institutos, cada instituto es autónomo, pero tenemos reuniones periódicas con los claustros de profesores y lo que hacen es que los chicos y chicas que participan en Rompepuertas les suben la nota en determinadas asignaturas, medio punto, un punto, cada centro es autónomo. A veces unos lo hacen oficiales, otros no. Es una política que queda dentro del claustro y los profesores saben quién es de Rompepuertas y suben esa nota. Bueno, pero aquí cada centro sí que es autónomo. Nada, perdón, solo era esto. Muy bien, creo que sí. Creo que Irene, del Prado. Hola, ¿se me oye? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias por compartir, porque me han interesado muchísimo las iniciativas. Estoy aprendiendo muchísimo, procesando a la vez que hablo. Entonces me ha llamado mucho la atención vuestra iniciativa, de la que estabas contando, Vicente, porque o sea, me parece curioso cómo nos confrontamos a situaciones parecidas en el momento en que queremos que la voz de los jóvenes, que es la más ausente, aunque hoy me tengo que callar porque ha aparecido Bruno, que ha sido un rayo de sol, diciendo que sí viene al museo y le encanta. Pero bueno, en general es verdad que los jóvenes se sienten muy ajenos al Museo del Prado. Luego, lo peligroso también es intentar hacer cosas para atraer a los jóvenes e instrumentalizar también a los públicos para llenar una estadística. Pero sí que, en cualquier caso, creo que es nuestra misión como institución pública ir a por ellos, en el buen sentido de la palabra. Y nosotros empezamos una iniciativa el año pasado, en enero, que se llama In Medias Res, que hace una llamada a jóvenes de 16 a 25 años con el objetivo de intervenir en el museo, buscar nuevas formas de habitar el museo desde el comisariado colaborativo. Entonces tiene esa doble bifurcación de, por un lado, conocer los diferentes trabajos y profesiones que habitan el museo y a la vez ellos de qué forma pueden habitarlo de manera que interpele a sus iguales, ¿no? Uno de los primeros problemas que hemos tenido que confrontar es que, como todos sabéis, el Museo del Prado, otra cosa no, pero sienta cátedra y es muy parlante, ¿no? Decíamos antes lo difícil que es encontrar un espacio de silencio donde formular preguntas nuevas. Nos dimos cuenta del problema de la autocensura, que nos querían gustar. Y yo, claro, si me quieres gustar, digo, estoy haciendo el negocio del año, porque yo no quiero ser satisfacida, satisfecha por ti. Entonces, lo que planteamos el año pasado y también siempre partir de una pregunta no retórica desde el museo. Es decir, el museo, a través del área de educación, hace una pregunta sincera de algo que no sabe, ¿no? Y que a ellos les puede interpelar. Y ese es el eje sobre el que ellos luego investigan y hacen propuestas para las salas. En el año pasado pues fue ¿qué imagen doy? ¿No? Entonces ya os podéis imaginar las reflexiones que puede generar eso tanto a nivel privado, a nivel institución, o sea, nos dieron un buen repaso, o sea, estuvo bien, yo iba cogiéndolos así, fenomenal. Y este año es de qué se habla, ¿no? Entonces todo el eje de la conversación, que ya he comentado antes con algunos compañeros, la conversación en el sentido más amplio. Han investigado desde la escritura, también nos hemos vuelto bastante locos con un libro, en fin, ya os podéis imaginar confrontar diferentes experiencias de la escritura y de la conversación en torno a las obras. Y, perdón, intento no enrollarme, pero era un poco para
para explicar que también nosotros el conflicto que tenemos desde educación es que, por ejemplo, yo sueño con poder hacer muchas de las cosas que has contado y que yo he podido hacer a lo mejor en otras instituciones más modestas, ¿no? Claro, donde... Es mucho más difícil en un Pero monstruo como el Museo del Prado, claro, yo, por en el ejemplo, mejor sentido, monstruo. Sí, pero efectivamente cuando planteaba yo algo que pudiera parecer mediación, me decían que cuidado con los sindicatos. Cuando decía algo que podía resonar a, por ejemplo, lo que has contado de las estadísticas, bueno, un poco la satisfacción del público, ¿no? Esa conversación, cuidado con las personas que se encargan de ello en atención al visitante. Entonces, también es súper interesante porque hemos encontrado fisuras donde han reformulado la noción de, o sea, han venido arriba con un libro de visitas que de fuera es lo más clásico del mundo, con lo cual satisface a unos sectores, pero por dentro nada que ver, ¿no? Generas una lista de Spotify a partir de Herrera el Mozo, bueno, pues venga, pues, bueno, pero es su idea, ¿no? Lo que a mí me gusta de todo esto es que yo no trabajo, o sea que lo único que hacemos nosotros es poner lo que decíais de las oportunidades, que también por lo que han contado muchos compañeros, al final es lo mismo que desde educación. Creo que cuando un museo es muy ruidoso y tiene tanta historia y tiene tanto peso, creo que desde educación tenemos esa misión de generar esos espacios de silencio y de preguntas no retóricas donde puedan ocurrir cosas que de otras formas y de otros modos no atenderemos. Eso. Muchas gracias. Muchas sí, gracias. Conocía vuestro proyecto. Sí. Entre lo que decías ahora de que no trabajo, que lo decías en un tono jocoso y tal, es verdad que los proyectos participativos lo que tienen es que generan muchísimo más trabajo, por lo menos desde mi punto de vista, muchísimo más. Y bueno, también es muchísimo más enriquecedor y satisfactorio, la verdad. Hola, ole por el proyecto, y yo me estaba preguntando, tanto joven por allí, y la obra. Sí. O sea, yo también lo pensaba ahora cuando... Si se ha despertado interés por la obra del museo, y entiendo que se ha respetado el contenido del museo, si no, se hubiera... Sí, que es muy interesante lo que me dices, es verdad. Porque, claro, os he contado actividades, esto que tiene que ver con... Porque, bueno, para eso que lo hagan en un centro cívico, ¿no? Batalla de baile o no sé qué tal. Entonces, siempre intentamos conectar con Gargallo. Siempre intentamos conectar con la obra y con Gargallo en todo lo que hacen. En ese street marketing salen y preguntan alrededor de una obra de Gargallo. Si quieren preguntar algo de género, lo hacen a través de pues por ejemplo, de la historia de la mujer y de la hija de Pablo Gargallo, que son en realidad las personas que han conseguido que se pueda tener ese museo en Zaragoza. Y todo lo hacen, por ejemplo, esa estrategia de los baños, la hacían a través de un test de la Super Pop, como nosotros tenemos una edad, bueno, que aquí hay gente de joven ya. Uno de esos tests que había en la Super Pop y en la que tú tenías que ver si eras el Gargallo más clásico o el Gargallo más vanguardista. Ellos hacen visitas, las visitas guiadas para otros jóvenes y para toda la población, las hacen ellos, de Pablo Gargallo. Si hacen una batalla de baile, por ejemplo, tratan de que los bailarines vayan disfrazados como esculturas de Pablo Gargallo, con lo cual, quiero decir, acaban amando, espero, un poco, igual odiándolo, la obra de Pablo Gargallo, ¿no? Y con los museos romanos también tratamos de que todo siga un hilo donde tenga que ver con el museo, ¿no? Donde se conozca también y den a conocer el patrimonio, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, les dio por hacer una visita guiada por obras de Pablo Gargallo, pero qué música actual, de reggaetón, que les gustaba a todos el reggaetón una barbaridad, les inspira esa... Y entonces ibas haciendo la obra y veías, por ejemplo, la máscara de Picasso o la Kiki de Montparnasse, y ahí tenías una canción de Rosalía. Y hablaban porque ellos habían visto la conexión entre Rosalía y la musa de Man Ray, Kiki de Montparnasse. Entonces, pues eso, ¿no? Siempre tratamos de que haya cierto vínculo entre la obra y lo que los chicos no quieren hacer. Pues yo vuelvo a hacerte otra pregunta. Me encantaría que contaras tu experiencia del Palau, pero bueno, lo que quieras tú. Es que es preciosa esa. Prefiero hacerte la pregunta que Sí, tengo porque sí. además me ha causado mucha curiosidad. ¿Cómo habéis encajado en la interculturalidad
dentro de este proyecto, porque al final tenéis segmentos de población diferenciados, Sí, está sí, sí. liderada la iniciativa a través de un segmento muy concreto que es, ¿no?, bastante rompedor respecto al resto del público que teníais. Sí. ¿Cómo habéis conseguido ese encaje? Pues mira, en principio teníamos, como te he dicho, vamos a apoyar la diversidad, con lo cual, como una cuota casi, tiene que haber 2 personas, al menos, dentro del primer grupo de 17 años, que tienen que ser de origen cultural diferente. No hizo falta. No hizo falta porque origen cultural diferente pueden ser españoles, que tienen una familia de otro origen, ¿no? O chicos y chicas directamente inmigrantes. Y no hizo falta porque es que la población en Zaragoza y en los institutos públicos de Zaragoza está ya muy enriquecida, ¿no?, por diferentes culturas. Sí que contactamos, en Zaragoza hay un recurso que se llama la Casa de las Culturas, que trabaja con toda la población, que acoge a la población inmigrante de Zaragoza, y está dirigida por una junta que forman todas las entidades de la ciudad formadas por inmigrantes o que trabajan con inmigrantes. Entonces, de esas asociaciones vinieron una chica siria, refugiada, una chica de Pakistán y una chica de Perú. Les interesó, se apuntaron y vinieron. Y después ya, o sea, una vez obtenida, o sea, o recogidas, ¿no?, ese interés por estos chicos, a la hora de trabajar, no hay prácticamente ningún encaje. Trabajan, la coordinadora trabaja igual con todos, y sí que nos interesaba que hubiera ese intercambio, ¿no? Como ella, por ejemplo, con los chicos con otras capacidades se integran perfectamente y se enriquecen mucho. Ellos participan absolutamente, sobre todo eran discapacidades cognitivas, ¿no?, y trabajaban con todos, pero con estos chicos inmigrantes tratábamos de ver que nos enseñara en alguna de las formaciones que haya cosas de su cultura. Y, por ejemplo, la chica siria, que tenía un problema con el idioma importante, pues dirigía a ellos en inglés. Afortunadamente todos los chicos más o menos ahora controlan el inglés, no son como nuestra generación que íbamos un poco más peces, y les hablaba cosas de su cultura. Les hablaba de museos, cómo eran los museos en su cultura, les traía platos y les invitó a todos al final del Ramadán a comer con ellos. Bueno, pues era una relación muy abierta, muy cercana entre amigos jóvenes que hablan. Es cierto que después no sale ninguna actividad intercultural, ¿no? Es decir, esto que os estoy contando es todo precioso, pero bueno, puedo contar todas las cosas que vemos, con todas las manchas que puede tener el proyecto. Pero no salen proyectos interculturales, ¿no? Salen más proyectos juveniles que interculturales, ¿no? Juveniles, de jóvenes de Zaragoza, que de todo. Con lo cual quizá había que hacer ahí un camino, Yo quería bastante más aportar aquí importante. una reflexión también. Es curioso cómo desde los entornos más urbanos esta cuestión de la interculturalidad de la gente joven está como muy vinculada. En nuestro caso, desde un museo que está ubicado en un entorno rural, estos colectivos con los que nos relacionamos pasan muchas veces justamente por la gente que ya tiene una edad, ¿no?, y que tampoco estaba en los museos, ¿no? Y lo que me estaba preguntando ahora es cómo logramos compatibilizar espacios para la gente joven con espacios para la gente mayor, con espacios para gente que necesita suavidad, pocas luces y poco sonido, con espacio ¿no? Lo que hablábamos un poco esta mañana de cómo la diversidad nos obliga también a ser muy imaginativos en clave de gestión cultural y educativa, ¿no? Pero me encanta lo que estás comentando. Antes lo hablaba, creo, con... Sí, claro, mejor, mucho mejor. Bueno, yo en realidad mi pregunta era para Esther, pero a partir de lo que tú dices, o sea, tú tienes los museos como referencia y a partir de ahí montas lo que te parece oportuno. Y en cambio a mí me parecía que los centros de atención primaria era un poco al revés, y le quería preguntar a Esther cuáles son sus referencias. O sea, en un lugar donde no hay un museo, no hay un Palacio de la Música, no hay un cine, no hay, digamos, los lugares habituales de las artes, cómo se construye un patrimonio de referencia
para las actividades que hacéis. Mariby también tiene una palabra y así. Estos centros de asistencia cultural primaria. Se le puede llamar como queráis. No, me parece chapó el nombre que le habéis dado. Quería solo una... Sí. Quería preguntarte alguna cosa, una pregunta muy rápida. ¿Qué incidencia tiene esta propuesta desde el ayuntamiento en la parte institucional del museo, en la dirección, en el área de educación, en el área de conservación? ¿Qué incidencia tiene esto? No, estamos en realidad, aquí me veis a mí, pero somos todo un equipo y... Sí. Somos todo un equipo y estamos todos con el rompepuertas, vamos, a tope. Incluso, como te digo, toda esta formación participa en el equipo de conservación también mucho, de conservación, de didáctica, de colección. Bueno, te estoy hablando de departamentos como si fuéramos también una cosa. Somos 6 personas. Son departamentos unipersonales casi. Entonces, eso, tratamos estamos todos convencidos de este proyecto y en realidad lo que nos enriquece es muchísimo, ¿no? Lo que, como te digo, en la colección, desde la museografía o en la conservación, poder darles pautas, ¿no?, de conservación, de iluminación, de temperatura, de data loggers, todas estas cosas. Y sí, cuando me estabas haciendo la pregunta estaba pensando en una cosa. Cuando has dicho lo de incidencia, ¿qué incidencia, creía que ibas a preguntar, qué incidencia tienen los museos, como habéis visto? Quiero decir, los resultados son esperanzadores, pero no hemos cambiado el público que viene a los museos normalmente, ¿eh? Tampoco o sea, no hay, no está lleno de jóvenes ahora los museos de Zaragoza, ni mucho menos. Si vais hoy a los museos de Zaragoza, pues veréis el público de siempre. Pero sí, en los momentos en los que los rompepuertas desarrollan proyectos, sí que se llenan de jóvenes. Y queremos tener la esperanza de que cada vez se vayan acercando más, ¿no? Y lo vean como un lugar más libre o más apetecible. No sé si para terminar, si tenéis alguna... No sé, Bueno, más Esther. Esther, tú Sí, tenías No. también. Yo ahora, es que estaba dándole Ay, vueltas. perdón. Esto que decía Lali. Cuando hablamos de interculturalidad, bueno, es que... A ver, tenemos unas estructuras que son unas estructuras que ha construido la clase media, la burguesía, ¿no?, que son las estructuras educativas, las estructuras culturales, que hablan unos tipos de lenguaje. En las escuelas también utilizamos un lenguaje simbólico muchas veces que los niños y las niñas de determinados orígenes, pero ya no de determinados orígenes, sino de determinada clase social o de determinados entornos, interpretan a su manera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de interculturalidad, para mí, y esto es muy personal, tiene que ver con recuperar la cultura desde una mirada antropológica, desde una mirada de prácticas culturales. Yo creo que el trabajo que están haciendo desde Zaragoza, o que hace Gemma desde el Museu Terra, o que hace Susana desde Palau Vinclas, o que hacéis desde el Prado, ¿no? Todo lo que es el trabajo que se hace desde las instituciones culturales para abrir y para permeabilizar todo esto y para dar oportunidades, aprovechando que tenemos estos espacios tan importantes, ¿no? Yo creo que es fundamental. Pero yo soy muy partidaria de la conjunción y, no de la conjunción o. Entonces yo creo que hace falta una cosa y la otra. ¿Entendéis? Necesitamos momentos que los museos se llenen de jóvenes, necesitamos que las personas que quieran ir a los museos y al Palau de la Música y al Auditori puedan seguir yendo porque es su espacio y porque además nuestra población cada vez es más mayor y tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a personas que se nos están haciendo muy mayores y que seguramente nosotras y
y nosotros también nos haremos muy mayores. Por lo tanto, este nivel de diversidad, a veces pensamos en la diversidad como un cliché, ¿entendéis? El nivel de diversidad es magnífico. Y el nivel de intergeneracionalidad también puede ser magnífico. Pero todo esto pasa por generar espacios de intersección continuada, que para mí es lo que permiten estos centros culturales de atención primaria. Es lo que permite que luego nosotros en Xamfrà hay unos jóvenes que han hecho ahora una mini compañía de teatro, 5 o 6, que se han emancipado y han hecho una obra que se llama Joves de Merda. Y es una obra que nos deja estupendos. Bueno, que te das cuenta de cuántas cosas desde tu lenguaje, ¿no? Y cómo ellos luego, cuando han tomado conciencia de eso, son capaces de hacer crítica desde la ironía, que ya es la repera, ¿no? Y dices, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Entonces vas viendo cómo Gayatri Spivak, que es una pedagoga india que a mí me gusta mucho, dice una cosa, dice, en educación, yo creo que en cultura es igual, sembrad, confiad y no esperéis éxitos. Pero hay que sembrar mucho, hay que sembrar mucho. Y creo que lo que hablábamos ahora con Vicente y con Gemma tiene que ver, y con lo que hacéis vosotras, tiene que ver con esta siembra, ¿no? Entonces, cuando la cosa empieza a hacer chup chup, de pronto hay la propia cultura. Entonces aprovechas de la propia cultura y la gente que está viniendo a Xamfrà se apunta a la propia cultura y va al auditorio y va al museo y va a no sé dónde. La propia cultura es un programa de apoyo a... claro, creo que lo conoce todo el mundo, igual no. Es un programa que que está, ya tiene un montón de años, sí. La propia cultura, como, no sé, 10 o 20. En Madrid está cerca cultura. En Madrid también. Sí. Muy bien. Pues claro, y a propia cultura al final es pues acceso a 3 euros para espectáculos. Luego también hay esto que decía Gemma, ¿no? Espectáculos adaptados para personas muy sensibles a nivel, ¿no? de sonoro o a nivel de luces o a nivel de, ¿no? Espectáculos más calmados. Hay todo un proceso de este tipo. Pero nos tenemos que movilizar la red para que todo esto tenga sentido y para que el continente se llene de contenido, ¿no? Y se llene de contenido, y el contenido lo hacemos las personas, ¿no? Lo hacen los jóvenes que van a... Y yo creo que es eso, Lali, creo que es eso. Y que pasa por estar ahí. Hay que estar ahí. Por eso vamos tan a contracorriente, porque estamos en una sociedad del zapping. Estamos en una sociedad en la que el compromiso y el vínculo cuesta mucho. Cuando conseguimos, y para eso la cultura y las artes son una herramienta extraordinaria, estos vínculos, es cuando empiezan a transformarse cosas, ¿no? Y muchas veces, como dice Philippe Mérier, se trata más de generar las condiciones y los climas para que esas cosas ocurran, ¿no? Que es lo que habéis conseguido hacer en esto en Zaragoza, o es lo que hacemos en tantos espacios en los que trabajamos. No, pero me parece mucho más, como dice Eulalia, me parece mucho más difícil. Nosotros tenemos un marco ya cultural desde el que trabajar, pero vosotras, desde el vacío, me parece, vamos... Bueno, pero... Más tú. No, yo el otro día pensaba, nosotros... Mira, yo os confieso una cosa. Hace un tiempo que estoy intentando entenderme con la administración. Y bueno. Ahí vamos, ¿no? Pero también he llegado a la conclusión de que somos periferia. Y vamos a seguir siéndolo. Y está bien ser periferia. Que eso no quiere decir negar la administración, ni negar los fondos privados potentes, pero tenemos que ser un poco mosca cojonera para que no nos durmamos ninguno, ¿no? Y no buscar... El otro día hablaba con una directora de una escuela de música municipal y me decía, cuando hemos empezado los proyectos en las escuelas de música, a veces empiezas un proyecto en una escuela municipal de música y está la gente entusiasmada. Y a la que llevamos 4 años ya se ha funcionarizado todo el mundo y ya no se acuerdan de aquel entusiasmo. Cuando estás en la periferia no te puedes dormir en los laureles. Y eso es bueno. Eso es bueno. Es duro a veces.
Y Gemma sabe lo que me angustió yo, lo que se angustia ella y lo que nos hemos angustiado a veces, ¿no? Y hablaba esta semana con una psicoanalista y me decía, Esther, hay momentos en la vida que igual una se tiene que plantar ya, ¿no? ¿Qué tal si te plantas delante de la administración y les mandas al carajo? Y quizá lo haré. No lo sé. Gemma, ¿alguna cosa más? Terminamos este bloque, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque hay que dar Muy paso. bien. Pues terminamos esta parte. Muchas gracias. Únicamente